Caballeros, ¿cómo están? Muy buen día, tarde o noche, conforme nos estén viendo. Nos encontramos el día de hoy con Raúl Rico, director general de Nostrum Technologies. Raúl, un poquito hablamos hace 2 semanas en ese mismo espacio sobre lo que es la huella digital. Los riesgos que de alguna manera de repente no somos como conscientes que vamos dejando por ahí en internet conforme navegamos. Y bueno, en este caso entiendo que su empresa Nostrum, Nostrum, sí, Así es especialista precisamente en temas de seguridad. es correcto. Entonces quisiera yo preguntarte primero hábitos, o más bien lo que debemos tomar en cuenta cuando navegamos en internet, cuando hacemos nuestros hábitos ya pues habituales online, Sí. ¿no? Que debemos tener presentes para pues, tener una navegación más segura. Sí, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por el espacio. Y nosotros hablamos en términos de ciberseguridad desde una perspectiva donde queremos cambiar un poquito la visión de los usuarios. Comúnmente nos hemos abocado muchas organizaciones a lo largo de los años a hablar de la seguridad o de la ciberseguridad a través de infundir cierto miedo, ¿no? Allá afuera hay un atacante, un hacker sin ningún tipo de miramiento, está buscando tu información, te va a hacer daño, etcétera, etcétera. Es cierto, existen una gran cantidad de amenazas, pero la realidad también es que buscamos atender esto de una perspectiva distinta. Hay diferentes vías para hacerlo. Una de ellas es visualizar esto como un negocio. El cibercrimen es una industria que tiene sus propios drivers, ¿no? Que tiene una rentabilidad muy elevada y por eso es una situación que va a ser continua a lo largo de nuestra vida, entendiendo que estamos ahora en un proceso de transformación digital, en una nueva era digital, y tendremos que vivir con ello durante muchos años. Entonces, en ese sentido, pues la visión que hay que tener es estratégico, ¿no? Y esto aplica tanto en los negocios como en nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, contestando puntualmente a tu pregunta, lo que tenemos que tener siempre es un tema de conciencia, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Cuando estoy yo navegando, pues primero es cuáles son mis hábitos de navegación, qué tipo de sitios estoy visitando, qué tipo de información estoy depositando cuando estoy visitando algún sitio. Muchas veces, y tenemos esta mala costumbre de darle siguiente a todo, ¿no? Sí. Entonces, nunca leemos las letras pequeñitas y en ocasiones no se trata de sitios maliciosos, pero simplemente son sitios que en esas condiciones y términos nos están indicando que pueden hacer uso de nuestra información de cierta forma y nosotros no leemos con detalle esto, damos next y de pronto nuestra información la hemos autorizado para estar navegando y estar pasando de mano en mano. Entonces, tenemos que ser muy consciente en qué tipo de sitios, insisto, estamos trabajando, navegando, qué tipo de información estamos compartiendo, qué autorizaciones estamos dando para que se comparta nuestra información y a partir de eso sí también tomar otros puntos en cuenta. Hoy día hay una serie de herramientas que nos ayudan, por ejemplo, en la navegación, a determinar la reputación de los sitios en los que estamos navegando. Pronto una página podría sonar pues inofensiva, ¿no? Con información legítima, a lo mejor para la adquisición de un producto o ni siquiera eso. Bueno, algo muy habitual la descarga, por ejemplo, de software, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y puede parecer algo legítimo. Sin embargo, este sitio puede tener una mala reputación, ya sea porque en algún momento fue comprometido por algún atacante, porque hubo un problema de ransomware y gente descargó de ahí. Hoy día muchas herramientas permiten establecer la reputación de esos sitios y nos lo permiten saber para que previo a que nosotros compartamos información, naveguemos, descarguemos, tengamos un aviso que nos permita estar alerta y evitar meternos en algún problema. Entonces yo creo que eso es uno de los temas que habría que tener en cuenta. Sin duda estos hábitos como el permitir o no las cookies, ¿no? Y que se deje registro en las cuentas es importante. Hacer un buen uso de nuestras contraseñas cada determinado tiempo, porque muchas veces en los navegadores dejamos la contraseña guardada y es una computadora que a lo mejor utilizamos por unos cuantos minutos, se queda guardada nuestra contraseña, nos vamos y es información que se queda ahí. Insisto, es un tema no solo de un enfoque tecnológico, pero un enfoque de hábitos que debemos que ir desarrollando poco a poco como usuarios. Ahora, precisamente en esta parte de los hábitos y de los negocios, de repente la gente se espanta cuando escucha que Facebook compró este WhatsApp y que ahora está la información. Pero también de repente la gente no tiene como muy claro que de alguna manera lo que se rastrea con nuestra información luego nos sirve como para que tengamos publicidad más responsiva, le llaman, ¿no?
Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿qué sí debe saber la gente del buen uso que se le hace a su información y en qué sí debe tener cuidado, por ejemplo? Sí, bueno, pues el punto de partida es que vivimos en una era donde la información tiene más importancia que jamás en la historia de la humanidad. Como bien dices, mientras más información tiene una organización de nosotros, mejor perfilamiento puede hacer para darnos una oferta a la medida de nuestras necesidades. Poco a poco lo veremos en los próximos años cómo esto irá evolucionando a niveles sorprendentes, donde no solo nos llegará la información perfectamente bien perfilada a nuestros dispositivos móviles, ahora los relojes inteligentes y cada vez más tecnologías, sino que además la propia oferta de productos será cada vez más a la medida de la individualidad de cada uno de los consumidores. En ese sentido, un recurso de entrada para poder llegar a esos niveles de individualización es contar con datos de cada una de las personas, de cada uno de los consumidores. Entonces es un tema fundamental. Tenemos que estar compartiendo información. El problema no es compartir información, es cómo lo hacemos, con quién lo hacemos y qué hábitos de protección tenemos. Como usuarios tenemos que tener responsabilidad, sí, de tener cuidado a quién estamos compartiendo esa información. Insisto en revisar la reputación, los antecedentes de este tipo de organizaciones. Hablabas tú de un Facebook, del mismo WhatsApp y de otras redes sociales. Son organizaciones que tienen ciertos compromisos legales y sobre todo basados en países como Estados Unidos, por los cuales se ven obligados a proteger la información y además tienen ciertos controles específicos. Nada es infalible, es un hecho, pero sí establecen niveles de seguridad suficientemente altos para ofrecer un nivel de protección a nuestros datos, a nuestra individualidad, a nuestra privacidad de manera adecuada. Pero por otro lado, también es importante considerar que tenemos que también nosotros estar dándole seguimiento a esa información. Hoy en día tenemos este tema de la Ley Federal de Protección de Datos. Cada vez permea más en el público en general, pero aún no tenemos conciencia de cuáles son, por ejemplo, nuestros derechos como usuarios de ciertos servicios y nuestros derechos respecto al manejo de nuestros datos. Es importante que como usuarios tengamos conciencia de cuáles son esos derechos para que los exijamos y hagamos una cultura de manejo de los datos. Es muy interesante cómo esto que a nivel de ley se está manejando, en algún momento pues se traduce o se lleva al día a día en aspectos como cómo me llega la publicidad a mis dispositivos móviles y cómo la oferta de servicios, llámese desde la ropa que utilizo, el auto que quiero adquirir, la casa donde quisiera vivir, pues puede ser personalizada en función de la granularidad de esos datos. Entonces esto hay que tener mucho cuidado en ese manejo que tenemos como usuario, en la exigencia de nuestros derechos como usuarios de servicios y como compartir la información, y sí también exigir que las organizaciones en quien depositamos nuestros datos tengan un cierto nivel de seguridad con el que garantizan los niveles mínimos indispensables para la protección de nuestra información. Sí, o sea, y con eso terminamos. Nada, fijarnos bien dónde estamos navegando, qué información compartimos, ¿no? Y si alguien está interesado, Raúl, en saber un poco más sobre el tema, ¿hay algún sitio, algún lugar donde puedan encontrar información? Por supuesto, muchas gracias por la pregunta. Nuestro sitio web es www.nst.mx. Repito, www.nst.mx. Con mucho gusto podemos ahondar con aquellos que estén interesados en cuáles pueden ser esos hábitos, cuáles pueden ser esas estrategias para proteger su información personal, la información de sus organizaciones, de sus negocios y también de sus familias. Pues muchísimas gracias. Gracias. Esa es la voz del experto, muchas gracias.